Bienvenidos, padres de familia, que han decidido el día de hoy tomar esta clase con el propósito de poder educarse y poder aprender algunas estrategias y herramientas que sé que serán sumamente valiosas para ustedes. Quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Andrea Alegría, soy psicóloga y coach de vida. He decidido enfocar mis conocimientos y mi experiencia en poder educar a padres, para poder darle las herramientas a padres para poder crear una generación más resiliente, con mejores técnicas y estrategias para poder desenvolverse de la mejor manera, poder darles autonomía y poder tener niños que puedan tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Entonces, en esta ocasión he decidido compartir un poco de mi conocimiento acerca de la prevención de los abusos. Cuando mencionamos la palabra abusos, creo que es un tema que se nos hace chiquito el estómago. Muchas veces tratamos de evitar este tema, tratamos de obviarlo, omitirlo, y creemos falsamente en nuestra mente que entre más nos alejamos de él o más alejamos a nuestros hijos de esta información, más lejanos vamos a estar de estar envueltos en una situación como esa. Pero la realidad es otra. La realidad es que todos tenemos la posibilidad de poder ser parte de un ciclo de abuso, tanto adultos como niños. Y pues nuestros niños son quienes están más expuestos. Entonces, es mi deseo y espero que en esta ocasión pueda encontrarme aquí con papás, con mamás, con abuelos, con tíos, con primos, con maestros, con líderes religiosos, todas aquellas personas que de una u otra manera siempre estamos envueltos con niños, con adolescentes, ¿verdad? Otra vez siendo parte de la creación de esta generación y de nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Cuando nos educamos, somos más capaces de poder manejar de mejor manera temas delicados con nuestra juventud y con nuestra niñez. Y cuando estamos preparados, ¿verdad? Podemos hacerlo de mejor manera a cuando no lo estamos. Muchas veces cuando no tenemos la información es cuando actuamos de manera incorrecta. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué hacer. Entonces, se nos debilita las estrategias, ¿verdad? No tenemos ninguna técnica y entonces actuamos en modo alerta, en modo sin saber qué poder hacer. Entonces, quiero compartir con ustedes una presentación que he preparado para ustedes con mucha información muy valiosa que sé que va a ser de gran ayuda para ustedes. Entonces, lo haré en este momento. Listo. Y he nombrado esta clase ¿Cómo enseñar a mi hijo a cuidarse para prevenir un abuso? Y como les decía anteriormente, ¿verdad? Aunque en esta ocasión pongo a un hijo porque usualmente somos los padres quienes estamos en la delantera, ¿verdad? Para poder enseñar a nuestros hijos, esta información va a ser valiosa para todas aquellas personas que de una u otra forma, ¿verdad? Están alrededor de nuestra próxima generación. Entonces, quiero darles, como les decía, ¿verdad? En los medios de internet, o sea, si ustedes van y googlean o van a otras organizaciones, van a encontrar mucha información. ¿Qué es el abuso, verdad? Sabemos que hay diferentes tipos de abuso, tanto abuso psicológico, abuso físico y abuso sexual. Yo voy a abarcar en esta información un poco más específico acerca del abuso sexual, pero quiero que sepan que estas estrategias y estas técnicas, esta información, al final terminan siendo de gran ayuda para cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Nos ayuda a estar mejor preparados para, como dice el título, ¿verdad? A prevenirlo. Soy fiel creyente de que es mucho más fácil prevenir un abuso que tratar de sanar una herida que ya está hecha
a causa de un abuso que se ha dado contra un niño, un adolescente o un adulto. Entonces, como adultos, es necesario que nosotros tengamos esta información y siempre tengamos como objetivo cuáles son las cosas que estoy haciendo hoy en día para poder prevenir que estas cosas sucedan. Porque como les decía al principio, ¿verdad? Todos estamos expuestos y todos tenemos la probabilidad de que nuestros hijos o aún hasta nosotros podamos vernos afectados por algún tipo de abuso. Entonces, como les decía anteriormente, ¿verdad? En el medio van a encontrar mucha información acerca de qué es el abuso, cómo prevenirlo, cómo se ve un niño, cuáles son las alarmas que uno tiene que estar pendiente en los detonantes que se dan en un niño o en un adolescente. Pero muy pocas veces se habla con los padres, ¿verdad? Ok, si ya pasó, pero ¿qué puedo yo hacer para que eso no pase, verdad? ¿Qué puedo hacer hoy para prevenirlo y no como un remedio ya cuando el problema ya ha sucedido? Entonces hoy quiero enfocarme en eso, en qué es lo que pueden hacer hoy. Y quiero brindarles de un solo, ¿verdad? Exactamente lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, sin más preámbulo, entro a materia concreta con ustedes. A ver la presentación. Ahí está, listo. Entonces, como cualquier habilidad nueva, como seres humanos, es indispensable la práctica. Dice, la práctica hace que te sientas cómodo. No existen conversaciones perfectas, pero hablar de los cuerpos, valores, sexo, emociones y las relaciones se vuelve más fácil cada vez que practicas. Aprovecha los pequeños momentos. El objetivo debería ser tener 1.000.000 de conversaciones de 1 minuto y no solo una charla incómoda. Muchas veces nos enfocamos en el hecho que tenemos que tener esta conversación incómoda con nuestros hijos y que se va a ver en donde papá y mamá se van a sentar enfrente del niño y van a decir, ok, tenemos que hablar acerca de esto, donde va a haber mucha incomodidad, mucho nerviosismo, mucho no saber qué palabras utilizar o qué decir, ¿verdad? Pero realmente no tiene que ser así. Me encanta esa declaración donde dice, ¿verdad? El objetivo es que hayan muchas conversaciones entre padre e hijo, entre madre e hija, entre padre e hija, ¿verdad? En donde ustedes poco a poco puedan ir trabajando esta información porque realmente es mucha información. Y este tema no es solo acerca de sexo, sino que en esta información que les voy a compartir se van a dar cuenta que hay muchas cosas tanto antes como después que hay que compartir con ellos, que ellos tienen que entender para entonces poder saber manejar este contenido. Entonces, una de las cosas que es sumamente importante empezar con los niños desde que están muy pequeños, y cuando digo pequeños estoy hablando de edades desde 1 año hasta 3 años, en donde ellos empiezan apenas a decir sus primeras palabras, ¿verdad? Y hay poco vocabulario en ellos, ¿verdad? Pero que parte de ese vocabulario sean palabras sobre su educación sexual, porque la educación sexual no empieza a los 10 años, no empieza cuando nosotros creemos que empiezan a existir cambios en su cuerpo o que ellos van a empezar a preguntar. No, la educación sexual empieza desde muy temprana edad. Claro está de que el contenido y la información que se va dando a través de los años, ¿verdad? Es de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué les iba a decir? Una de las cosas básicas y primordiales es que ustedes puedan ser anatómicamente correctos al hablar de las partes del cuerpo. Las investigaciones han demostrado que es mucho menos probable que los niños sufran abuso sexual cuando saben términos anatómicos para su cuerpo y están teniendo conversaciones saludables sobre salud sexual en el hogar, ¿verdad? Y en esta ocasión quiero mostrarles aquí un recurso que yo tengo
encantador y fabuloso para niños pequeños. Sabemos de que una de las mejores maneras de poder enseñar a nuestros hijos es a través de la lectura y es a través de cuentos que obviamente estén animados con dibujos. Y he encontrado este libro que se llama Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano. Y la razón por la cual me ha gustado tanto es porque tiene los términos anatómicamente correctos y sumamente fácil de poder hacer que los niños puedan entenderlo. Y es sumamente descriptivo, sumamente claro, qué es lo que nosotros necesitamos darle información a nuestros hijos, ser sumamente descriptivos y claros. Y el libro es un poquito largo, habla acerca de la importancia de decir no y de conocer y explorar nuestro propio cuerpo, pero quiero mostrarles en esta parte. Ustedes pueden encontrarlo. Yo lo compré por medio de Amazon, pero quiero mostrarles estas imágenes. Si se fijan, está el cuerpo de un niño y de una niña, y en ellos está descrito cada una de las partes de su cuerpo. Otra vez, utilizando los términos correctos. ¿Por qué razón hago tanto énfasis en eso? Porque lastimosamente, como psicóloga trabajando con niños, me he dado cuenta que muchas veces los niños no manejan los términos correctos de las partes de su cuerpo. Utilizamos apodos simplemente porque muchas veces nos hace sentir incómodos decir la palabra correcta como pene, vulva, ¿verdad? Y entonces ponemos cualquier otra palabra con tal de no decir la palabra correcta. ¿Por qué razón? Simplemente porque nos hace sentir incómodos, cuando no debe ser así. Entonces, cuando nosotros nos hace sentir incómodos estas palabras como papás, transmitimos esa incomodidad hacia nuestros hijos. Y es ahí en donde ellos empiezan de repente a tener vergüenza por su propio cuerpo, cuando realmente no tiene que ser así. Ellos tienen que cuidar sus partes privadas, ellos tienen que protegerlas, pero no tienen que sentir vergüenza sobre su cuerpo. Entonces, este es un recurso y como este, muy seguramente hay muchos otros libros que pueden ayudarles a poder describir cómo todas las niñas tienen su cuerpo y nombrar cada una de las partes, ¿verdad? Este libro me gusta también porque ayuda a entender al niño la importancia de cuidarlo y que ellos son la persona que mejor puede defender su propio cuerpo y la importancia de poder decir no cuando algo nos incomoda, no nos gusta o no nos hace sentir bien. Entonces, por medio de la lectura, por medio de libros, pueden enseñar a sus hijos. Pueden tener, como anteriormente les dije, ¿verdad? Muchas conversaciones acerca de esto. Y esto les da la información que ustedes necesiten. La siguiente técnica que ustedes tienen que tener en mente es que piensen de manera más amplia que solo el tema de sexo. La salud sexual incluye límites, consentimiento, emociones, anatomía, higiene, amistades saludables, amor, reproducción, comportamiento sexual y más. Hay que comenzar con un tema que no sea complicado para cada uno de ustedes. Por ejemplo, lo básico, como les decía, es empezar a conocer su cuerpo. Identificarlo. Pueden hacerlo mientras el niño, especialmente cuando está entre la edad de 1 a 3 años, ustedes todavía lo bañan y para bañarlo tienen que tocar sus partes privadas, ¿verdad? Entonces, empezar a enseñarle a que ellos pueden hacerlo por ellos mismos, ¿verdad? Para que entonces nadie más tenga que tocarlo. Claro está de que hay excepciones, ¿verdad? En ciertos momentos, especialmente cuando hay una visita al doctor y por cuestiones de salud, el doctor tiene que tocar sus partes privadas o revisarlas, ¿verdad? Y entonces explicarles acerca de eso, ¿verdad? Que cuando hay un propósito de salud, ¿verdad? El doctor debería de pedirle permiso, ya sea al cuidador o al niño, dependiendo de su edad, ¿verdad? De poder
tocar sus partes privadas para entonces ayudarle en cuestiones de salud o de higiene, ¿verdad? Muchas veces como padres de familia, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? En cuestión de higiene, ¿verdad? Cuando ellos están aprendiendo a ir al baño, ¿verdad? Todavía papá y mamá tienen que ser parte de este proceso, ¿verdad? Donde hay que limpiarlos, hay que enseñarles, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo o el propósito de papá? Enseñarles poco a poco para que ellos puedan ir siendo independientes por ellos mismos y entonces no tenga que haber ninguna excusa, por así decirlo, ¿verdad? En donde alguien externo a ellos tengan que manipular las partes de su cuerpo. El otro tema es acerca de la importancia de ser positivo sobre su cuerpo. Recuerda que el cuerpo humano es asombroso y no hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Otra vez, cuando nosotros no nos sentimos cómodos con estos temas, ¿verdad? Y muchas veces es por falta de educación, es porque nadie ha tenido esas conversaciones con nosotros cuando nosotros fuimos niños, nadie nos educó, nadie nos dio esa información, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido a tener vergüenza en cuanto a estos temas. Entonces, otra vez, como les decía al principio, queremos ser una generación en donde corte estas cadenas, ¿verdad? En donde las cosas no se hicieron de la mejor manera y podamos nosotros entonces ser diferentes y si papá y mamá nunca hablaron acerca de este tema con nosotros mismos, nosotros sí hacer la diferencia y decir, no, yo sí voy a tener esas conversaciones con él y voy a hacer un ambiente en donde mi hijo pueda o hija pueda sentirse cómodo de poder recurrir a mí y no al internet o no a un amigo o no a otra persona ajena a él, ¿verdad? En donde ellos tengan que obtener esta información y que muchas veces la información que obtengan de estas otras personas no sea la más apropiada o la correcta. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día para que nuestros hijos puedan tener la confianza en nosotros de poder ir donde mamá y papá para poder tener estas conversaciones, estas discusiones? Otra vez, como les decía, hay muchos temas de los cuales hay que hablar, no es solo un tema. Lo siguiente es que ustedes puedan ser conscientes de quién está con su hijo. La mayoría de los abusos sexuales ocurren con gente que conoce. Otra vez, ese podría ser como un mito, ¿verdad? Muchas veces hemos enseñado o tratamos de enseñarle a nuestros hijos a tener miedo o apartarnos o alejarnos de la gente desconocida, porque creemos erróneamente que es solo la gente desconocida o extraña quienes pueden causar un daño hacia nosotros, ¿verdad? Y realmente no es así. No es miedo a las personas extrañas que tenemos que educar a nuestros hijos, sino que tenemos que educarles a que ellos puedan estar alerta a los comportamientos extraños. Y fíjense en esto, o sea, quiero que eso quede muy claro, o sea, debo de enseñar a mi hijo a tener miedo o estar alerta, ¿verdad? De los comportamientos extraños de las personas y no de las personas extrañas. ¿Por qué? Porque los comportamientos extraños pueden venir aún hasta de personas conocidas a ellas. Muchas veces las estadísticas dicen, ¿verdad? De que la mayoría de los abusos ocurren en las personas que los niños conocen. Entonces, ellos tienen que estar alerta aún de esas personas conocidas, tanto de papá, de mamá, del tío, del abuelo, del primo, del amiguito más cercano, del amiguito de la iglesia, del amiguito más bueno, de todas las personas, a verdad, a comportamientos que a ellos no los hagan sentir cómodos, especialmente hacia la integridad de su propio cuerpo físico. La siguiente habilidad, ¿verdad? Es poder enseñarles a nuestros hijos habilidades protectoras, como gritar, chillar, huir, rasgar. Si pueden tomar alguna clase de defensa propia, eso sería fabuloso
no solo para niños, sino que para niñas también. Muchas veces cometemos el error de género, ¿verdad? Es decir, los niños son los que tienen que aprender a defenderse, las niñas son, no hacen esas cosas, ¿verdad? Pero realmente no es así. Tiene que ser tanto para niños o niñas aprender estrategias para poder defenderse. Y si no van a tomar una clase particular, pues uno mismo como padre puede orientar a su hijo, ¿verdad? Y que él siempre tiene que estar listo para poder defenderse de cualquier agresión o agresor. Lo siguiente es, como he venido mencionando, ¿verdad? El poder mantener una conversación y una comunicación abierta y fluida con ellos, ¿verdad? Muchas veces en nuestro afán del día a día, en nuestras tantas ocupaciones, ¿verdad? Nuestros hijos vienen y nos hacen una pregunta o nos hacen algún comentario y estamos tan ocupados que decimos sí, 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 y ni siquiera sabemos lo que estamos respondiendo. O no, 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 espérame, estoy ocupada en ese momento, ¿verdad? Y entonces en ese momento es cuando nuestros hijos nos están demostrando la confianza que ellos tienen con nosotros. Y si nosotros le negamos eso, entonces estamos diciendo, nunca voy a estar listo para ti. Entonces, ese es el mensaje que le transmitimos a nuestros hijos y entonces esa es la razón por la cual entonces van y buscan a alguien que sí está dispuesto a escucharlos, que sí está dispuesto a darles de su tiempo. Y lastimosamente, en muchas ocasiones, esas personas que sí están dispuestos a darles el tiempo de escucharlos y de responder sus preguntas, no son las personas más apropiadas para darles la información correcta que ellos están buscando, ¿verdad? Y que con mucho amor, ¿verdad? Y precaución sus padres podrían darles. Entonces, esfuércense por poder tener y mantener esas conversaciones abiertas y fluidas con ellos. Traten de afirmar siempre cuando vengan a usted a hablar sobre cualquier cosa relacionado a la salud sexual, ¿verdad? Si ellos están mostrando un interés, es porque están empezando a sentir curiosidad acerca de este tema. Y eso es totalmente normal. Muchas veces esa curiosidad viene naturalmente de ellos a medida que ellos van creciendo y otras veces viene porque alguien más ha plantado esa curiosidad en ellos, ya sea que un amigo, un compañerito, un primito o alguien en su círculo ha venido y les ha compartido cierta información y ellos han despertado esa curiosidad, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo o nuestro deber es que nosotros podamos llenar esa curiosidad tan natural y tan normal que ellos van despertando a medida que ellos van creciendo. Y otra vez, tenemos que trabajar mucho en nuestras expresiones faciales, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos están observando, nos están sintiendo y cómo nos sentimos, ¿verdad? En cuanto a este tema. Y si nosotros mostramos nerviosismo o apatía o cierto desagrado hacia estos temas, entonces cuando ellos quieran llegar a donde ustedes van a decir, no me siento cómodo hablar de ese tema con mamá y papá, porque puedo sentir ese sentimiento tan incómodo con ellos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que prepararse y como la primera técnica que les dije, practicar, ¿verdad? De cómo vamos a actuar cuando esto suceda, cuando nuestros hijos vengan con ciertas preguntas o cuando ellos naturalmente empiezan a explorarse, porque esto sucede mucho, especialmente a temprana edad con los niños pequeños. Ellos están descubriendo su cuerpo y es totalmente normal. Ellos van a empezar a tocarlo, a estimularlo, a manipularlo, ¿verdad? Y muchas veces como padres se comete el error de actuar de una manera como alarmante y como decir que es algo súper malo lo que están haciendo cuando realmente no es así. Es totalmente normal que ellos empiecen a explorarse. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a conocer su cuerpo. Y otra vez, como padres tenemos que ser parte de ese proceso, parte de esa tarea, que si ellos se están descubriendo de manera privada, entonces nosotros responder cualquier inquietud o pregunta que ellos tienen.
Claro está de que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Que en el momento de exploración ellos puedan hacerlo de manera privada y no en público, ¿verdad? Y si lo están, y si esto llegara a ocurrir de manera en un escenario público, entonces saber actuar de manera calmada para poder redirigir al niño hacia otra actividad, ¿verdad? O hacia otra cosa, para entonces luego darles el espacio que ellos necesitan para poder hacerlo por ellos mismos y explicarles lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es enseñar a los niños a ser asertivos. Enséñales a decir no cuando se trata de formas de tocar inapropiadas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya vean de que la manera, si ustedes lo llegan a ver, que la manera en cómo ellos se están tocando es una manera inapropiada, ¿verdad? Entonces, redirigirlo, ¿verdad? Y decir, puedes lastimarte o puede ocurrir esto, puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Y entonces saber enseñarles la manera como correcta de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y especialmente enseñarles a decir que no cuando alguien quiere llegar a tratar de tocar sus propias partes privadas o invitarle a ellos a tocar las partes privadas de otra persona. Y para esto tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tienen que explicarle, ¿verdad? De que eso no se puede hacer ni por broma, ni por competencia, ni por curiosidad, sino que tienen que ser cuidadosos en, así como uno quiere respeto de las otras personas hacia sus propias partes privadas, ¿verdad? También tiene que mostrar respeto hacia las otras partes privadas de la otra persona, ¿verdad? Entonces, para poder enseñar acerca de este tema en específico, hay que enseñarles a nuestros hijos acerca de las habilidades de consentimiento. Y estas habilidades de consentimiento se empiezan a enseñar desde muy chiquitos. Y quiero explicarles a qué me refiero con las habilidades de consentimiento. Dice, ¿por qué es tan importante el consentimiento? Dice, porque es la única manera de entablar relaciones sanas, basándonos en el respeto, la libertad y la autonomía. Nadie tiene derecho a tocarte o hacerte nada que tú no quieras. Es tu cuerpo, solo tú decides. Entonces, otra vez, eso se practica y se enseña desde muy chiquito, en la manera en cómo tratamos a nuestros hijos, de manera física, ¿verdad? Cuando nosotros ofrecemos algún toque, algún tipo de abrazo, de beso, de manipulación hacia el cuerpo de ellos, ¿verdad? Tenemos que ser sumamente respetuosos a los límites que nuestros hijos ponen y los límites que ellos ponen también con las demás personas. Otra vez, aquí entra el tema, ¿verdad? Sin importar sea una persona extraña o no al círculo familiar. Si él necesita poner ciertos límites hacia el tío, la tía, el abuelo, la abuela, ¿verdad? Que él no se siente cómodo de esa manera de demostrar amor. Sabemos que en nuestra cultura latina somos muy propensos a ser muy manipulativos, ¿verdad? Como a ese contacto físico, lo queremos que es la única manera de poder demostrar nuestro amor o nuestro afecto, ¿verdad? Pero muchas veces para muchas personas eso no le parece como sumamente cómodo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser respetuosos en esos límites que nuestros hijos están estableciendo. Entonces, en esta presentación, si se fijan, tengo este cuadrito y aquí pongo algunos ejemplos, ¿verdad? De cosas que solemos decir, ¿verdad? A nuestros niños, ¿verdad? Y cuál es el mensaje que estamos transmitiéndole a ellos cuando hacemos este tipo de comentarios, como por ejemplo, ¿oyes a tu hermana gritar cuando haces eso? Eso significa que no quiere jugar ahora mismo. Entonces, ¿qué aprende el niño? Dice, escucho a los demás y paro inmediatamente cuando no les gusta lo que hago. Y si se fijan, esto es algo muy común en las relaciones de hermanos cuando están pequeños, ¿verdad? Cuando tenemos un niño muy pequeño, ¿verdad? Que todavía no es verbal,
pero ellos siempre buscan la manera de poder expresar su incomodidad, ¿verdad? O su desagrado cuando no quieren algo, ¿verdad? Y entonces es necesario que a los niños que ya están a una edad un poco más madura, ¿verdad? Podamos enseñarle, ¿verdad? Que tanto de manera verbal como no verbal, podemos establecer límites, ¿verdad? Y entender que cuando alguien me está diciendo no, tenemos que respetar ese no, ¿verdad? Otro ejemplo que está aquí dice, ¿te gustaría darle un abrazo a la abuela antes que nos vayamos? Entonces el niño, ¿qué aprende? Yo decido si abrazo o no a alguien. Otra pregunta, otro ejemplo puede ser, tienes que traer una manta al juego, pero no tienes que usarla si tienes demasiado calor. Entonces, ¿qué mensaje le estoy transmitiendo al niño? Es que estoy a cargo de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, lastimosamente, he visto ejemplos de casos en donde mamá y papá obligaban al niño a abrazar o darle un beso a su propio agresor, sin ellos saber lo que estaba ocurriendo cuando el niño se sentía incómodo y no quería hacer estas cosas. ¿Pero por qué? Pero porque en esa cultura en donde así es como soy respetuoso o así es como demuestro afecto y amor hacia la otra persona, obligamos al niño a hacer algo que él es consciente que no lo hace sentir bien, que no lo hace sentir incómodo o que es consciente de que me están obligando a hacer algo con una persona que me está haciendo daño y que papá y mamá no saben y tengo miedo de decirle. Entonces, esas son las habilidades de consentimiento que otra vez, no necesariamente las enseñamos hablando específicamente de un tema de educación sexual, no, las enseñamos en nuestro día a día, en el trato que le damos a nuestros hijos y que enseñamos a nuestros hijos el trato que le dan a las demás personas, ¿verdad? Es aprender a establecer límites para que las demás personas me respeten a mí y de la misma manera a yo respetar los límites que las demás personas ponen sobre mí, para que entonces él pueda hacer el trato recíproco, ¿verdad? Entonces, así como yo trato a los demás, es como yo quiero que me traten, ¿verdad? Y siempre llevar ese lema, ¿verdad? Es mi cuerpo, solo yo decido lo que se hace sobre mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen el derecho de decisión, ¿verdad? Y tienen que aprender a defender ese derecho y a enseñarlo hacia las otras personas, ¿verdad? No es lo que mamá y papá dicen, porque mamá y papá no están en control de sus cuerpos como sus hijos. No, el control lo tienen ellos mismos. Y nosotros se lo enseñamos por medio de estas habilidades de consentimiento. Y entonces, cuando hablamos de esas habilidades de consentimiento, uno de los sentidos que está sumamente involucrado es el tacto. Entonces dice, el tacto es la más poderosa de todas las interacciones entre padre e hijos. Otra vez, algo hermoso de nuestra cultura latina, ¿verdad? Acerca de mamá y papá es que podemos demostrar nuestro amor por medio de abrazos, por medio de besos, por medio de caricias, ¿verdad? Y es algo muy común verlo en mamás y papás hacia nuestros hijos, ¿verdad? Podemos transmitir ese calor humano, ese amor, ese afecto hacia nuestros hijos por medio de nuestro tacto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tipo de tacto que le estamos dando más a nuestros hijos? Y es algo que quiero que en este momento traten de evaluarlo, meditarlo, pensarlo, ¿verdad? Digan, ¿cuál es el tacto que más se refleja en mi relación entre mi hijo y yo? Y entonces les comparto aquí un poco, porque hay 3 tipos de tacto. Dice, el contacto cariñoso disminuye el estrés y la producción de cortisol, la hormona del estrés. Aumenta la producción de dopamina y serotonina, elevando el estado de ánimo. Como les decía, eso es una gran virtud que tenemos como padres latinos. Creo que es algo que nos caracteriza,
a nosotros. Dice, por eso se siente tan bien que te abracen o que te choquen los cinco. Cada persona tiene un historial de contacto. Todos nosotros tenemos un historial de contacto. Entonces, en ese momento quiero que evalúen, como les dije anteriormente, cuál es el historial de contacto que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Es un toque doloroso? ¿Es un toque aterrador? ¿O es un contacto cariñoso? Mientras están evaluando eso en su mente y logran identificar cuál es el tipo de contacto que más se caracteriza entre ustedes, quiero que se remonten a algunos años atrás y traten de pensar en su propia infancia. Cuando traen estos recuerdos a su mente del tipo de contacto que ustedes personalmente tenían con papá y mamá, ¿es el mismo contacto que ustedes están teniendo con sus hijos hoy en día? Muy posiblemente ese sea un contacto seguro y bueno, pero hay otras ocasiones que ese contacto fue doloroso y aterrador. Y en muchas ocasiones, ese es el mismo contacto o tacto o toque que estamos dando a nuestros hijos hoy en día. Otra vez, les hago la pregunta. ¿Qué tipo de generación son ustedes? ¿Son la generación que están decidiendo romper estas cadenas y no seguir estos ciclos? ¿O están construyendo nuevos eslabones que siguen en este ciclo? Y como les especifico en esta diapositiva, si se fijan, cuando damos un toque doloroso, transmitimos inseguridad en nuestros hijos. Cuando damos un toque aterrador, transmitimos confusión a nuestros hijos. Cuando ofrecemos un contacto cariñoso, ofrecemos y damos seguridad en nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo. Ese es el historial de contacto que estamos desarrollando en nuestros propios hijos. Entonces, quiero darle algunos ejemplos. Si están un poco confundidos y no saben, a ver, pero ¿cómo exactamente se mira este toque doloroso? ¿Qué es lo que yo podría estar haciendo para decir que esto es lo que yo le estoy ofreciendo a mis hijos? Y entonces les doy algunos ejemplos. Cuando hablamos de toque doloroso, puede ser accidental o intencionado, ¿verdad? Y eso se puede ver de la siguiente forma: rasguños, cortes, agresiones, fracturas de huesos, azotes, la faja, el cincho, le pueden decir, el zapato, o muchas veces lo que se encuentra por el camino y con eso le damos, ¿verdad? Ese es el toque que estamos ofreciendo a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo se mira un toque aterrador? Lo que transmite confusión a nuestros hijos. Ejemplo es amenazas de contacto doloroso, como por ejemplo cuando decimos, te voy a romper el cuello, o ya vas a ver la que te vas a ganar cuando lleguemos a la casa, o te voy a dar un motivo, o cuando vemos a un niño llorando y le decimos, te voy a dar un motivo para llorar. Es incómodo para los niños o incluso confuso para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque no saben qué esperar de mamá y papá por medio de estas amenazas. ¿Será que realmente voy a ser parte de estas agresiones por parte de mis cuidadores, de las personas que se supone que de las cuales yo debo de recibir amor, protección y seguridad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros hijos? Es un mensaje confuso. ¿Por qué? Porque la persona que creemos en nuestra mente que más nos ama, nos está dando dolor al mismo tiempo. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a ellos? Que personas que puedan tener una buena intención hacia nosotros pueden al mismo tiempo causarnos dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿verdad? No solo en palabras, ¿verdad? Pero sino en acciones y en hechos, en el tipo de relación que nosotros estamos construyendo con ellos. Y luego está, ¿verdad? El contacto cariñoso, el cual transmite seguridad en nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y cómo se mira este, verdad? Por medio de frotes de espalda, choca esos 5, masajes, abrazos, besos que transmitan cariño y protección y amor, ¿verdad? Este es uno de los regalos más bonitos que podemos darle a nuestros hijos. Este toque cariñoso también se denomina recompensa social, ¿verdad? Que realmente podamos transmitir ese mensaje que quien te ama y quien quiere el bien para ti, lo único que va a transmitir es ese contacto cariñoso y seguro, en donde no va a crear alerta en su cuerpo, contención en su cuerpo, ¿verdad? Miedo, sino que seguridad, paz, ¿verdad? Y puedan sentirse protegidos por las personas que, que son sus cuidadores y que tanto le aman. Entonces, me encanta este diagrama o gráfica en donde explica de cómo enseñar a un niño que nadie puede tocar su cuerpo. Y aquí está un poquito como resumido en 6 pasos específicos acerca de lo que ya he estado mencionando. Y dice que el primero dice, enséñale que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo sin su permiso. ¿Cómo enseñamos eso? Por medio de esas habilidades de consentimiento que les estaba hablando, ¿verdad? El tener respeto hacia su propio cuerpo y hacer respetar su cuerpo. El segundo paso dice, dile a tu hijo cómo se llama cada parte de su cuerpo. ¿Cómo podemos enseñar eso? Informémonos bien, porque muchas veces ni nosotros conocemos cuál es la palabra correcta. Me he topado en muchas sesiones con padres platicando con ellos y ellos dándome información, decir, nombrar las partes de su cuerpo de manera errónea. Entonces, si nosotros como padres sabemos la palabra correcta, menos para que podamos enseñársela a nuestros hijos. Entonces, si no la sabemos, investiguémoslas, eduquémonos para poder conocerlas y entonces de esa manera poder enseñarlas a nuestros hijos. Tercero, habla sobre su derecho de rechazar una caricia que no le guste, aunque sea de un familiar. Muy importante. Aunque sea un familiar que me está haciendo sentir incómodo, el niño es capaz o tiene el derecho de decidir que no me siento cómodo en recibir cierta caricia de cierta persona, sea extraño o conocido. El cuerpo nos dice, nos habla, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener la suficiente confianza en ellos mismos de que poder aprender a escuchar su propio cuerpo. Porque, otra vez, nuestra mente y nuestro cuerpo es un solo y están conectados el uno con el otro. Y estos son capaces de poder transmitirnos mensajes que nos ayudan a poder estar alerta. Por eso, otra vez, aquí entran tantos componentes, ¿verdad? Es importante enseñar a nuestros hijos acerca de las emociones y el mensaje que estas emociones transmiten, quieren transmitirnos y quieren enseñarnos, ¿verdad? Cuando aprendemos a escuchar a nuestras propias emociones, ¿verdad? Sabemos entonces protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces de esa manera tener el valor de decir no, o hasta aquí, o esto no me agrada, o esto no me gusta, no me hace sentir cómodo, ¿verdad? Y no porque mamá y papá lo dicen y son las figuras de autoridad, porque ese es el error que se comete muchas veces, ¿verdad? Le hemos enseñado a nuestros hijos a simplemente decir sí a una figura de autoridad y muchas veces la figura de autoridad es quien está cometiendo el abuso. Entonces, aprender a escuchar su cuerpo,
y dejar que ellos puedan defender ese derecho que ellos tienen. El cuarto dice, enséñale a decir no, ¿verdad? Esto viene muy ligado a eso que acabamos de hablar, ¿verdad? Enseñarle a decir no de forma firme cuando intentan obligarlo a hacer algo que no quiera. Especialmente cuando muchas veces esto se ve por medio de amenazas. Amenazas como si no lo haces, te voy a golpear, si no lo haces, voy a matar a tu mamá o a agredir a tu hermana o hacer algo, ¿verdad? Que eso pueda causar miedo hacia el niño, ¿verdad? Entonces, es muy importante enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? A no sucumbir ante amenazas de un adulto o de otra persona, ¿verdad? Y a buscar entonces la ayuda cuando el decir no se está saliendo de sus manos, ¿verdad? Y tiene miedo. Entonces, el quinto dice, platica sobre la diferencia de un secreto bueno y un secreto malo. Eso es muy importante, ¿verdad? Sabemos de que en los niños especialmente pequeños, ¿verdad? Incentivando esa área de la imaginación, de la magia, de lo bonito, ¿verdad? De la sorpresa, ¿verdad? A los niños les encantan las sorpresas, ¿verdad? Muchas veces se puede confundir, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y el abusador, ¿verdad? Tomar esto como un arma, ¿verdad? Y decir, ok, voy a utilizar como esta estrategia, ¿verdad? Para darle a él, hacerlo sentir importante o bonito, ¿verdad? Y que vamos a tener un secreto entre nosotros, ¿verdad? Cuando realmente son secretos que lo hacen sentir incómodo, triste, ¿verdad? Mal. Entonces, el niño tiene que aprender cuál es la diferencia entre un secreto bueno o un secreto malo. ¿Cuál es la diferencia? Un secreto bueno en cierto momento se va a compartir y es muchas veces para darle una sorpresa a alguien o es para guardar cierta información que en algún momento la vamos a llegar a compartir con otra persona. Sin embargo, cuando es un secreto malo, es un secreto que ellos, otra vez, si ustedes le han enseñado al niño a aprender a escuchar su cuerpo, ellos van a saber de que ese secreto lo está haciendo sentir muy mal o incómodo o triste. Entonces, de esa manera, ellos van a saber de que ese secreto que esa persona le está diciendo que no lo puede compartir con nadie y nunca, entonces ese es un secreto malo. Entonces, ellos tienen que aprender a diferenciar, ¿verdad? Entre uno y el otro. El siguiente es, nadie puede mirar o tocar las partes privadas de su cuerpo, que son las que cubren su ropa interior. Entonces, ellos, otra vez, tienen que saber identificar exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de sus partes privadas. Y es bien interesante, quiero compartirle, voy a regresar a este libro que me encanta. Yo soy madre de dos niñas y otra vez como psicóloga, que tengo ciertas herramientas, tengo ciertas técnicas, pues es un tema que yo abordo con mi hija, ¿verdad? Y según yo le había compartido toda la información por ejemplo, ella tiene 5 años, que ella necesitaba ya, y ya le había compartido cuáles eran las partes de su cuerpo y cuáles son sus partes privadas. Y luego cuando estaba leyendo este libro, me di cuenta de partes que no habíamos hablado con ella. Creo que, a ver, me salté de página, déjenme buscarla. Porque aquí están las partes, pero hay otra imagen, aquí está. Cuando hablé, espero que se mire. Entonces, si se fijan, aquí está el pene y testículos. Aquí utiliza la palabra culo, pezón, vulva. Nunca había utilizado con mi hija el ano y ella se quedó sorprendida cuando me dijo, mamá, pero ¿y qué es eso?
Y yo la verdad es que no, ni se me había cruzado por la cabeza o pensado yo que es una parte privada de nuestro cuerpo, que muy pocas veces hablamos de ella. Entonces, otra vez, cuando me informé, cuando me eduqué, cuando busqué recursos, aún yo que dije que ya tengo suficiente información, encuentro nueva información de la que yo no pensaba. Y luego me encanta porque en esta imagen explica exactamente todo lo que está por adentro de la vulva. Muchas veces no llegamos a ese punto aún cuando manejamos los términos correctos, decimos, nuestra vulva, y que hay adentro está la vagina, que es otra parte del aparato reproductor de la mujer. Pero miren, cuántos términos que otra vez no los manejamos muy comúnmente. Está el clítoris, la uretra, los labios y la vagina, ¿verdad? Me encanta esta imagen que está aquí, en donde se mira a ver, es un niño, no, perdón, es una niña explorándose ella sola con un espejito, ¿verdad? Entonces, eso ocurre y es totalmente normal porque los niños están aprendiendo a explorarse ellos mismos. Y en cierta manera es hasta importante que nosotros podamos incentivarlo, porque entonces yo en ese momento, cuando mi hija me dijo, mamá, pero ¿y qué es el ano? Y entonces le dije, ok, pues vas a tener que explorarte tú misma, pero eso es muy difícil de poder alcanzar a poder ver solo por uno propio, pero vas a tener la oportunidad de poder hacerlo. Pero entonces ella ya quedó con la curiosidad, una curiosidad que no vino de ella, sino que yo se la transmití en cierta manera al momento de estarla educando y de darle nueva información, ¿verdad? Pero qué bueno o qué bonito es que la información pueda venir de una persona segura como mamá y no de alguien extraño o por afuera, ¿verdad? Que no le vaya a dar la información correcta o que se vaya a aprovechar de esa inocencia o de esa falta de información para perjudicarla a ella. Entonces, es muy importante, mamá, papá, ¿verdad? Que podamos seguirnos educando, que si no tenemos la información nosotros, podamos buscarla para entonces transmitir la información correcta hacia nuestros propios hijos, ¿verdad? Al momento también de seguir educándome, muchas veces también cuando yo pensaba, ok, ¿qué son las cosas que yo tengo que enseñarle a mi hija, verdad? Y entonces hablaba cuando decía, ok, nadie puede tocar tus partes privadas. Y otra vez, volvía a lo básico, ¿verdad? Decía, ok, tu pecho nadie puede tocarlo, tu vulva, yo les digo nalgas o culo, como sea el término apropiado que ustedes utilicen en su país, ¿verdad? Pero luego, leyendo cierta información, hablaba acerca de enseñarles la importancia de que nadie puede tocar sin tu consentimiento tu boca o pedirles que hagan cosas sin su consentimiento con su boca. Entonces me quedé asombrada porque cuando lo leí dije, ¿cuánta razón tiene? ¿Cuántas cosas pueden suceder solo por medio de la boca? E invitar a un niño a hacer cosas inapropiadas, ¿verdad? Por medio de su boca. Entonces, aún hasta eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que la boca también es parte que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y que cualquier cosa que tengamos que hacer con nuestra boca, como un beso, por así decirlo, tiene que pasar por el consentimiento de ellos. Entonces, todas estas cosas muchas veces es nueva información para nosotros. Aún cuando creemos, como les comparto, ¿verdad? Que me ha pasado a mí, creo que ya tengo la información necesaria y cuando me continúo educando, ¿verdad? Encuentro nueva información valiosa que digo, eso es necesario, que también tengo que compartirlo, que también tengo que enseñarle a mis hijas, ¿verdad? Entonces, traten de meditar en ello y tener esa disposición siempre de seguir educándose.
En esta diapositiva también, ¿verdad? Continuaba hablando un poquito acerca de los tipos de toque, ¿verdad? El toque seguro nos hace sentir seguros, felices y amados. Y ahí doy un ejemplo, ¿verdad? Choca esos 5 nudillos, palmadita en la espalda, un abrazo, etcétera. Pero nos transmite ese sentimiento de seguridad. Cuando es un secreto bueno, voy a tener ese sentimiento de seguridad. Cuando es un secreto malo, no voy a tener ese sentimiento. El toque inseguro te hace sentir herido, traicionado, enojado. Cuando un toque deja un hematoma o un corte. Dice que el toque confuso, perdón, te hace sentir raro y confundido. Cuando alguien te pide tocar o mirar tus partes íntimas. Entonces, ese es el sentimiento que ellos van a sentir. Dice, las partes privadas son las áreas que cubre un traje de baño en tu cuerpo. A veces una persona te dirá que lo mantengas en secreto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de secretos, ¿verdad? Ellos van a poder percibir y sentir en su cuerpo que no les hacen sentir bien, que los hace sentir infelices, inseguros y no cómodos, tristes. Entonces, así es como ellos pueden identificar, ¿verdad? Que es un secreto malo, ¿verdad? Y que es algo que debo de compartir para poder protegerme a mí mismo, ¿verdad? ¿Cuándo está bien que alguien mire o toque partes privadas? Entonces, eso lo mencioné muy al principio, ¿verdad? Que hay algunas pequeñas excepciones, pero aún esas excepciones siempre tienen que ir ligadas por medio de las habilidades de consentimiento. Si un doctor, por una necesidad de salud, tiene que manipular sus partes privadas, si están muy chiquitos, sus cuidadores van a estar ahí. Y si no, el doctor tiene que asegurarse de pedir permiso para poder hacerlo y la forma en cómo lo va a hacer. ¿Cuántos casos conocemos de aún ya mujeres adultas que van a un ginecólogo y se han sentido abusadas o han tenido una experiencia de abuso en ese escenario, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy probablemente o no conocían sus habilidades de consentimiento, ¿verdad? El doctor que las atendió no las utilizó, ¿verdad? Y entonces así es como podemos diferenciar, ¿verdad? Si está ocurriendo un abuso o no lo es, o simplemente el doctor está revisando, ¿verdad? Con un objetivo de salud. Entonces, hay que reconocer estas pequeñas excepciones, ¿verdad? Y lo otro en niños chiquitos, ¿verdad? Es la hora del baño, ¿verdad? En donde ellos cuando apenas están empezando a aprender a ir al baño por ellos mismos, ¿verdad? Y mamá y papá todavía tienen que manipular sus partes privadas para poder limpiarlo, ¿verdad? Pero es necesario que podamos poco a poco irles enseñando y transmitiendo esa autonomía para que ellos puedan hacerlo por ellos mismos. Y si en caso lo tienen que hacer, entonces mamá y papá tienen que utilizar sus habilidades de consentimiento, ¿verdad? Con sus hijos para poder darles ese sentido de respeto hacia su propio cuerpo. A ver, algo está pasando. Aquí está, listo. Ahora, entrando ya un poquito a un tema más, cuando ahí sí se nos hace como les decía al principio, ¿verdad? El estómago se nos hace chiquito a tocar estos temas, ¿verdad? Pero entonces, 10 cosas para considerar antes de hablar con tu hijo sobre el sexo. Otra vez, porque quiero dejar bien claro acerca de esto. Muchas veces tenemos el mito, la confusión en nuestra cabeza de que pensamos que es que tenemos que tener una conversación y que el tema es el sexo con nuestros hijos y realmente no es así. Entonces, no quiero decirles a ningún papá ni a ninguna mamá aquí exactamente qué es lo que le van a decir a su hijo sobre el sexo y el desarrollo sexual saludable. Simplemente quiero proporcionarles herramientas para educarse a sí mismos sobre lo que debe enseñar basándose en sus propios valores y circunstancias familiares. Entonces aquí les muestro
una lista de cosas que deberían de considerar antes de sentarse y tener esta conversación con sus hijos, porque no estoy diciendo que no van a tener la conversación, ¿verdad? Pero van a tener todo un preámbulo con sus hijos para poder tener esa conversación. ¿Y de qué pueden hablar antes de eso? Acerca de la anatomía masculina y femenina. Como les he hecho tanto énfasis, ¿verdad? Eso empieza hablando acerca de las partes con los nombres correctos, ¿verdad? Privadas. Dice la abstinencia, el sexo seguro, condones, control de la natalidad e infecciones de transmisión sexual, excitación sexual y masturbación, comportamiento de citas, romance, besos y abrazos, menstruación y pubertad, imágenes sexualmente explícitas y sexting, violación y consentimiento, respeto, abuso sexual y redes sociales. Todos estos temas, si se fijan, están vinculados con el tema de la educación sexual en nuestros hijos. Todas estas cosas, muchas veces lo mirábamos que era un tema a una edad de la adolescencia. Lastimosamente, hoy en día, estos temas, las edades se están acortando y estamos viendo de que la edad apropiada para poder hablar de estos temas se está como acortando. O sea, niños a mayor temprana edad están empezando a hacer preguntas acerca de estos temas o a empezar a tener curiosidad. Otra vez, muchas veces no porque la curiosidad ha nacido naturalmente de ellos, sino que otra vez están expuestos a muchos ámbitos sociales, en la escuela, en el parque, en la iglesia, con los primitos que tienen otra cultura familiar diferente a su propia cultura familiar, ¿verdad? Entonces, están recibiendo información de la cual los otros niños se están exponiendo también, ¿verdad? Y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso es muy necesario que podamos tener una comunicación sana, abierta, ¿verdad? De mucha atención con nuestros hijos de manera general, porque entonces estos temas van a venir en esas conversaciones, poco a poco, con una pregunta sencilla. Y nuestros hijos nos están observando, ellos están observando nuestras reacciones. Si nuestra reacción es de alarma, de alerta, ¿verdad? Grosera, con golpes, con enojo, con ira, ¿ustedes creen que ellos van a querer volver a venir con ustedes? Se los puedo asegurar que no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a ir a buscar esta información porque no la encontraron con ustedes y ellos no se van a quedar con esa pregunta, ellos no se van a quedar con esta duda, porque afuera de nuestro ámbito familiar hay cualquier cantidad de personas que quieren dar las respuestas a estas preguntas a su propia conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estamos dando a nuestros hijos? ¿Les estamos dando la confianza para que ellos vengan a nosotros a hacernos esas preguntas? Y luego de eso, ¿estamos nosotros preparados para tener la información correcta para poder brindarles a ellos? Porque otra vez, no es solo un tema, son muchos temas y es mucha información que ellos necesitan saber para poder estar seguros y protegidos, para poder utilizar esta información a su favor y no en su contra. Ok, luego paso a lo siguiente. Y quiero hacer mucho énfasis en esta diapositiva. Dice, el peligro con los extraños no es el problema. El 80% de los niños que son abusados sexualmente conocen al perpetrador. Eso significa que tú también lo conoces. Papá y mamá lo conocen. Sus relaciones cercanas lo conocen, ¿verdad? Y esta es una de las tácticas o de las técnicas que usan los abusadores o los perpetradores, es esa cercanía que hay, es esa confianza que hay en ese círculo,
ya sea familiar o de amistad, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que ellos se aprovechan para cometer los abusos. Entonces, otra vez regreso a lo que les compartía anteriormente. Debemos enseñarle a nuestros hijos de estar alerta a los comportamientos extraños, no de las personas extrañas, ¿verdad? Sino que de esos comportamientos extraños que pueden venir de cualquier persona. Luego, ¿qué pasa si ya eso ha ocurrido? ¿Qué hacer si tu hijo te dice que ha sido abusado? Para que un niño hable, ha pasado todo un proceso, ¿verdad? Para que esto pueda ocurrir. Otra vez, quiero dejar claro, ¿verdad? Que el abuso sexual no ocurre en un momento, sino que es algo que el abusador va construyendo poco a poco, como dicen, pasito por pasito, ¿verdad? Va entrando, se va infringiendo ciertas líneas, ciertos límites de parte del niño, ¿verdad? Y poco a poco lo va preparando, por así decirlo, para que entonces el abuso suceda, ¿verdad? Pero si el niño logra llegar a ustedes y tener el valor de decirlo, por favor, escúchenlo y practiquen. Aunque crean ustedes que eso no va a ocurrir con ustedes o que esto nunca va a pasar en su hogar, yo les invitaría a que independientemente crean que no vayan a pasar, practiquen. ¿Cuál va a ser su reacción si esto llegara a suceder? ¿Por qué? Porque si reaccionamos con agresión, con gritos, con enojo, con frustración, entonces vamos a cohibir al niño y no va a querer seguir compartiéndonos más información de lo que está sucediendo o de lo que le está sucediendo a él. Entonces, practiquen sus expresiones faciales, cómo van a actuar, qué van a decir, cómo lo van a hacer, cómo se van a comportar en ese momento, porque eso va a ser sumamente necesario para que entonces puedan darle la puerta para que el niño pueda continuar compartiendo con ustedes lo que está sucediendo. Porque otras veces, aquí en este caso que yo les estoy dando es cuando el abuso ya ha sucedido, pero muchas veces nos damos cuenta de esos pequeños escalones que un abusador está cometiendo en el proceso, en el transcurso. Cuando nos damos cuenta que mi hijo ha sido expuesto a material pornográfico o que mi hija está teniendo estas conversaciones de contenido sexual con cierta persona. Todas estas como podemos decir diminutas cosas, ¿verdad? Que pueden suceder antes, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción o cuál va a ser nuestra reacción cuando nos demos cuenta de estas cosas? Porque de eso va a depender mucho el que nosotros podamos involucrarnos con nuestros hijos y podamos ser parte del proceso para poder ayudarles y poder prevenir que algo peor pueda suceder. Entonces, dice aquí, el abuso sexual de niños se desarrolla en secreto. Cuando alguien rompe ese silencio y revela su abuso, es un paso importante hacia la sanación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, en primer lugar, comprende que el revelar es un proceso gradual. Los niños a menudo revelan de a poco a lo largo del tiempo. O sea, ellos no van a venir y les van a dar de un solo todo lo que está sucediendo. Y es bien interesante. Yo esta semana tuve un suceso con mi hija de algo que pasó en su salón de clase y fue bien interesante ver esto reflejado. Otra vez, no tiene nada que ver con contenido de educación sexual, ¿verdad? O de un abuso, pero lo que les quiero dar de ejemplo es cómo los niños comparten la información siempre de a pocos, porque ellos nos miden en cierta manera y nos prueban y quieren como ver cómo mamá va a reaccionar. Y el suceso que ocurrió en su salón de clase hacia una agresión que ella recibió, me lo fue dando en partes. Un día se subió al carro, la acababa de recoger y me dijo, mamá, pasó esto, esto y esto.
pero no me dijo todo lo que había pasado. Entonces ok, le hice preguntas, platicamos acerca del tema y el tema quedó ahí, ¿verdad? Y luego el día siguiente agregó lo que esta otra persona la agresión que le había hecho hacia ella, que no me lo había compartido anteriormente. Entonces, me quedé sorprendida y pude haber reflejado eso, ¿verdad? Cómo los niños van contando poco a poco cuando ocurren un tipo de agresión hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque están viendo cuál es el terreno seguro donde yo puedo compartir esto que me está sucediendo. El segundo paso o cosa que podemos hacer, ¿verdad? Es créele a tu hijo. El miedo a no ser creído es una de las razones por las que muchos sobrevivientes permanecen en silencio. No ser creído también puede tener un impacto duradero en la autoestima de un sobreviviente. Esto es sumamente necesario. O sea, ¿por qué razón muchos niños no quieren contarlo? Porque dicen mamá y papá no me van a creer. Somos más propensos a creerle al agresor que a la víctima. Entonces, sea lo que sea que sus hijos le cuenten, créanle y denle el beneficio de la duda a la otra persona, pero no a su hijo, porque ustedes son el lugar seguro de su hijo. Si no son ustedes, ellos realmente no tienen otro lugar seguro. Y ellos aprenden a crear otro lugar seguro que muchas veces en la realidad no es un lugar seguro. Pero ese es el sentimiento que les han hecho transmitir a ellos. Entonces, tengamos cuidado con el hecho de poder ser ese lugar seguro para nuestros hijos. El siguiente punto es, escucha a tu hijo, no interrumpas, no hagas preguntas de sondeo, solo escucha. Lo siguiente es, crea un espacio seguro. Los niños que se sienten amados, apoyados y cuidados son más propensos a aferrarse o a recuperar la creencia de que el mundo que les rodea es seguro y confiable. Y por último, y más importante, obtén para tu hijo la ayuda que necesita. Esto puede significar denunciar el abuso a las autoridades competentes, buscar la ayuda de un terapeuta y establecer límites si conoces al perpetrador. La importancia de establecer límites con nuestros hijos aquí se ve reflejado también. Cuando nosotros hemos enseñado a nuestros hijos por medio de límites, somos más capaces de transmitir esa enseñanza a nuestros hijos para que ellos tengan la capacidad de establecer límites con las demás personas, especialmente con alguien que les está causando una agresión o un abuso, y no quedar plantados en esos círculos viciosos de violencia y de abuso. Entonces, es muy importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos a establecer límites y que seamos parte del proceso si a ellos se les dificulta. Ok, otro detalle que me gustaría compartir con ustedes es que según las estadísticas en cuanto a los abusos sexuales, es que estos ocurren mayormente durante los días festivos. Increíble, ¿no? Pero 5 maneras de reducir el riesgo de abuso sexual durante los días festivos. Quiero compartir con ustedes. Y es realmente increíble, pero a la misma vez, si se ponen a pensar, lógico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en los días festivos? Todos los adultos están tan ocupados, tan afanados en la comida, en las festividades, en lo que está ocurriendo, que eso se convierte en una distracción totalmente. Y nuestros hijos o los niños están en el lugar con muchas veces con personas desconocidas o familiares que muy pocas veces nos relacionamos o familiares que nos relacionamos constantemente, ¿verdad? Porque otra vez, como les decía, no se trata de ser totalmente extraño con las personas porque la mayor parte de los abusos ocurren con personas cercanas y conocidas a nuestro círculo familiar, ¿verdad?
pero estamos tan distraídos que no ponemos atención de lo que está ocurriendo, ¿verdad? De lo que están haciendo los niños que están más grandes y de repente han tenido más exposición a contenido no apropiado y que están compartiendo contenido con los más chiquitos y que puede ser de un gran impacto negativo para ellos, que sus cerebros no están preparados para poder recibir este tipo de contenido por medio de tecnología o redes sociales. Entonces, es importante que así como nos preparamos con la comida, con los vestuarios, con lo que vamos a llevar, qué vamos a hacer, cómo vamos a decorar, es importante también que nos podamos preparar de esta manera por medio de estos lineamientos que le voy a dar. Dice el primero, limita el tiempo a solas. Asegúrense de siempre saber dónde están sus hijos y qué están haciendo. Si están utilizando tecnología, qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo, qué videojuegos están utilizando, qué conversaciones están teniendo. Establezcan reglas adicionales en torno a la tecnología, ¿verdad? No obligues a los niños a pasar tiempo con alguien que no quiere. Aunque sea el abuelito, aunque sea el tío, su hermano preferido o favorito, quien sea, si ellos no se sienten cómodos de estar con cierta persona, no los obliguen a estar con esa persona. Haz un plan de seguridad antes de los eventos o viajes. Aprende y está atento a los patrones de preparación. Claro está de que esos lineamientos se pueden ver un poco modificados, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias de su propia familia en particular. Pero esto es una generalidad, ¿verdad? El hecho de que ustedes puedan establecer un plan para poder mantener y resguardar la seguridad de sus hijos es totalmente necesario, así como lo que van a comer esa noche. Cuidemos a nuestros hijos en todo momento. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes qué los hace ser unos padres proactivos. Aquellos padres proactivos son los que establecen lazos con sus hijos por medio del tiempo de calidad compartido entre el uno y el otro. Los padres proactivos enseñan a los niños a manejar sus emociones. Cuando enseñamos a nuestros hijos a manejar sus propias emociones, ellos aprenden a escuchar su propio cuerpo, las sensaciones que ellos sienten por medio de esas emociones y el mensaje que esas emociones están tratando de transmitirles a ellos para poder actuar, ya sea para resguardarse, cuidarse, protegerse, ¿verdad? De cierta manera. Siguiente, los padres proactivos se comunican abiertamente y con frecuencia con los niños. Conocen las señales y reducen el riesgo de abuso, que eso solo ocurre por medio de la educación que podemos buscar para nosotros, para entonces transmitirla a nuestros hijos. Los padres proactivos también establecen sistemas de apoyos. Soy fiel creyente de que somos el resultado de una comunidad. Entonces, el buscar un sistema de apoyo, de la misma manera que tenemos que ser cuidadosos con las personas que escogemos, ¿verdad? Para que estén en nuestros círculos familiares y de amistades, ¿verdad? Son sumamente necesarios. Muchas veces, cuando mamá y papá no han estado para alguien, su maestra sí estuvo para poder reportar un abuso. Su abuelita sí estuvo presente. Su tía sí estuvo presente. Por eso, como les decía al principio, esta información, si es para papá y mamá, también es para todas las personas que están relacionadas con niños, adolescentes, ¿verdad? Porque muchas veces cuando papá y mamá no están, son las demás personas en su sistema de apoyo, ¿verdad? Quienes logran hacer una diferencia en la vida de este niño o de ese adolescente. Entonces, si, aunque no sean papá y mamá, tengan en cuenta siempre de poder brindar estos lazos, esta comunicación abierta, ¿verdad? Y poder dar ese sentido de seguridad, de protección, de confianza, para que los niños puedan venir a nosotros y entonces nosotros tener las herramientas para poder ayudarles.
Sé que la educación cambia la vida de las personas. Entre más nos educamos, entre más conocimiento tenemos y podemos adquirir las herramientas, las técnicas, lo que necesitamos, entonces mayormente vamos a estar capacitados para poder crear una generación diferente, una generación empoderada, capaz de tomar mejores decisiones para ellos mismos. Y comparto esto con mucho amor, esperando que sea de mucho beneficio para ustedes, que lo puedan compartir con todas las personas que sepan que se pueden beneficiar de esta información, ¿verdad? Y que busquen más información, que sigan educándose, que no se queden solo con lo que les acabo de compartir, porque como les he mencionado, hay mucho más, mucho más. Este es como una pequeña espinita, introducción, curiosidad que les estoy plantando en sus corazones para que entonces ustedes puedan hacer crecerla y puedan seguir informándose. Y me despido de ustedes esperando que puedan ser de mucho beneficio esto y lo comparto con ustedes. Nos vemos.